Buenas noches, el Señor les bendiga. Es un gusto una vez más para nosotros estar nuevamente en esta oportunidad de poder compartir sobre la palabra de Dios. Le invitamos a que, si usted gusta, pueda compartir este mensaje. Seguiremos hablando de los dos temas que hemos tocado, las dos enseñanzas pasadas, el mismo tema, pero las dos enseñanzas anteriores acerca de el evangelio diferente, los que se oponen al evangelio. Y hoy traemos abundante palabra de Dios para que usted pueda tomar nota, para que pueda profundizar en muchos textos bíblicos que el día de hoy traemos para corroborar cómo hay una oposición real al Evangelio y todo lo que hoy en día vemos está ahí escrito. El Señor ya lo había anunciado desde hace muchos años. Para nuestro cuidado. Así que le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración. Vamos a orar, a poner todo este estudio en las manos del Señor, que Él nos bendiga, que Él nos ayude. Así que acompáñeme, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por este momento que podemos tener para compartir tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos en torno a tu nombre. Hoy nosotros confesamos que Cristo es nuestro Señor y que lo que buscamos es conocerle más. Queremos estar más cerca de ti y queremos que tu palabra, Señor, ministre nuestra alma, ministre nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Dios, que nos libres de toda distracción, que nos libres de todo aquello que pueda entorpecer e interrumpir, Señor, la recepción de tu palabra. Oramos también para que nos ayudes con la señal de internet y que esta transmisión pueda llegar bien a todos los que la quieren escuchar y ver. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos, Espíritu Santo, que estés en medio nuestro, que tu presencia esté con nosotros y mientras leemos un versículo tras otro versículo y exponemos sobre tu palabra, que tú puedas ir trayendo paz a nuestra alma, tú puedas ir abriendo nuestro corazón y nuestra mente y mostrándonos tu hermosa voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo firmemente que tú estás con nosotros, que eres un Dios bueno, al cual le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, si usted recuerda, si nos siguió en el estudio anterior, estuvimos hablando de esto, el Evangelio diferente. Ocupamos ya muchos textos para todo lo que ahorita voy a decir que estuvimos viendo, así que si tiene alguna duda de los textos bíblicos, vea los videos anteriores que están en esta página de Facebook y también los publicamos al día siguiente en nuestro canal de YouTube que es Ebenecer el Refugio Querétaro. Así que, bueno, vamos de lleno porque traemos mucha información. No queremos abrumar con la información, pero sí queremos nutrirnos de la palabra del Señor. Entonces, estuvimos mencionando que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1 y 2, hablaba de cómo se iba a presentar gente con un evangelio diferente, que iban a perturbar a la gente de adentro, que iban a pervertir el evangelio y que iban a traer un evangelio contrario. Entonces estuvimos hablando de ciertas corrientes que cumplen estos perfiles y el día de hoy vamos a profundizar en más situaciones. También el martes, sí fue el martes, ¿verdad? La reunión anterior, estuvimos hablando de los 5 opositores que el apóstol Pablo menciona, que en realidad hay más. Por ejemplo, encontramos a Elimás, el mago, también el apóstol Pablo lo menciona. Y bueno, estos 5 los mencionamos el martes pasado, hablando de cómo es una influencia que ellos tienen contra la enseñanza, la doctrina, y es importante que nosotros sepamos cómo es que el diablo utiliza
a las personas, utiliza sus estrategias para ir permeando dentro de la iglesia, dentro de los creyentes y los lleva a la confusión. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver, déjenme ponerlo aquí en grande para que todo quepa. El día de hoy lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver cómo, miren, no se ven los números, no sé por qué, pero sí ahí aparecen, sí se alcanzan a ver, no, ¿verdad? Pero bueno, son 7. Dice, espíritus engañadores. ¿Qué es? ¿Cuál es la oposición que tiene la iglesia? En el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo y nos convertimos al Evangelio, formamos parte de lo que le llamamos la iglesia de Cristo. Obviamente, pues todos sabemos que la iglesia no es el edificio, ese es el lugar donde se reúne la iglesia, que comúnmente le llamamos iglesia, no hay ningún problema por llamarle así, solo que tengamos el entendimiento, pero cuando ya formamos parte de la iglesia, de menos en este estudio, yo voy a hablar de estas 7 cosas que van a venir para tratar de seducir, engañar y sacar a la gente de la iglesia. Así que son espíritus engañadores, una doctrina diferente, palabrerías vacías y profanas, razonamientos necios, maestros de la oposición, maestros a la carta le puse porque si no iba a quedar muy largo el enunciado, maestros a la carta simplemente es como yo los quiero, de acuerdo a mis deseos. Y eso lo vamos a ver. Déjeme recordar un poquito lo que vimos el martes pasado, ¿no? Hoy, si usted tiene problemas con el tema de la infidelidad y del adulterio y todo eso. Hay iglesias en donde aceptan ese tipo de situaciones. Si usted y yo tenemos problemas con nuestra identidad sexual, hay ya congregaciones, hay maestros que enseñan ese tipo de cosas. Si nos gusta, somos avariciosos, si nos gusta mucho el dinero y es lo que más importa en nuestra vida, hay maestros que enseñan ese tipo de cosas. Son maestros a la carta, como lo desea el público. Esos son los que el diablo utiliza para confundir y sacar a la gente de la iglesia. Y por último vamos a hablar de los que causan divisiones y tropiezos. Así que no perdamos más tiempo y a la carga. Le voy a pedir a mi amada esposa que me ayude a darle lectura a estos versículos bíblicos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Amén. Entonces, para tener en cuenta cómo lo vamos a ir viendo, si puede tomarle una foto a este cuadrito, a esta lista de cosas. Vamos a hablar en este momento de los espíritus engañadores. Entonces, decía el texto bíblico que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus. Y en este caso tenemos 2 extremos. Un extremo es no juzgues nada, porque Dios es el único que juzga. Así que tú no juzgues. Oiga, yo creo que lo que está diciendo esa persona que dice que Dios le dijo. La otra vez platicábamos con un familiar aquí de nosotros, de mi esposa y mío, y nos decía cómo en un momento un pastor se atrevió a decirle algo acerca de una situación familiar y él decía que lo estaba hablando de parte de Dios. Y a ella le causó un conflicto terrible. Y luego si nosotros decimos, no, pero ¿cómo voy a juzgar lo que está diciendo? No, aquí este texto no dice, no creas a las personas y no pruebes a las personas. No, está diciendo que juzguemos, que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, aquí vamos a remitirnos estrictamente, yo sé que lo podemos tomar de distintos ángulos, pero vamos a remitirnos a la profecía.
no creamos a todo espíritu, debemos probarlos. Un extremo, como lo decía, es aquellos que se sienten culpables de dudar de la profecía, porque así les han enseñado. Y está el otro extremo, los que son catadores de profecías, los que nada más están escuchando y analizando. Esos me los imagino como que me disculpe alguno de los que nos lleguen a escuchar y ver si ocupan ese tipo de puestos en el trabajo, pero hay puestos en el trabajo como son los auditores, en algunos casos, que los auditores no desarrollan el trabajo, no desarrollan los lineamientos de un trabajo y solo se la pasan viendo y juzgando lo que los demás hacen. Ellos no hacen después ninguna mejora en el trabajo, sino ellos simplemente dicen, a ver, voy a revisar lo que hiciste y lo voy a criticar. Entonces, bueno, por ahí dicen que los auditores son los que menos amigos tienen en el trabajo. Entonces, no podemos irnos a ningún extremo, debemos de ceñirnos a lo que la Biblia dice y debemos de probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos de hacer? ¿Por qué no podemos ir con los ojos cerrados diciendo lo que digan? Yo le creo porque es mi amigo, porque es mi amiga, yo le creo. Debo de probar los espíritus. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice, porque han salido muchos falsos profetas al mundo. Bueno, vamos más adelante para que nos quede más claro este texto. Primera Timoteo 4:1, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. El Espíritu dice claramente que en estos tiempos algunos, no todos, ¿verdad? Pero algunos van a apostatar de la fe, van a ser contrarios a la fe, van a abandonar su fe, pero no solo la van a abandonar, sino el apóstata no solo la abandona, sino la niega. Y si no, regularmente eso no sucede, bueno, eso le sucede, perdón, eso le sucede a la mayoría de las personas que cuando niegan su fe, como lo que yo hablaba el martes pasado acerca de esta corriente que viene de los Estados Unidos para deconstruir la fe, regularmente la gente que abandona su fe quiere que los demás le entiendan y si pueden, le sigan. Entonces, el apóstata es aquel que niega su fe, aquel que dice, yo sí creía, pero ya no creo, y trato de convencerte para que me sigas, para que tú tampoco creas, ¿no? Bueno, entonces dice el apóstol Pablo claramente que en los últimos tiempos, hoy estamos viviendo en esos últimos tiempos. No es el último tiempo, es el principio de los últimos tiempos, pero ya estamos en los últimos tiempos. Y dice, muchos. ¿Qué quiere decir? Que los que traen esa doctrina de demonios y esos espíritus engañadores, antes eran de nosotros, salieron de entre nosotros. Es que él también se congregaba con X pastor, él se congregaba ahí donde tú estás y ahora es ateo. ¿No? Bueno, así le ha de haber ido, ¿verdad? Cada quien tiene su historia, pero lo que aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos de tener cuidado a los espíritus engañadores, aquellos hombres que van a ser utilizados por espíritus engañadores para atraer hasta doctrina de demonios. ¿Quiénes? ¿Cómo los identificamos? Los que han apostatado de la fe. ¿Quiénes son los que han apostatado de la fe? Los que han abandonado su fe y quieren arrastrar a otros. Bueno, ok, vamos a continuar con el siguiente versículo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Amén. Entonces dice, muy claro el apóstol Pablo dice que mediante la hipocresía, estos que traen espíritus engañadores,
estos, mediante la hipocresía de mentirosos, cauterizan la conciencia, es decir, los cautivan, los atrapan. Y fíjense qué es lo que comienzan a hacer. Prohíben casarse. Mire, luego resulta que la otra vez el apóstol Sergio estaba hablando pues al grupo de pastores que está bajo su cobertura, y él decía cómo a veces los mismos ministros toman estas actitudes de como yo soy el consejero, yo te digo si te casas o no. Y si eres obediente, me vas a hacer caso. Bueno, el que cubre a estos pastores, el que cubre a los pastores, él decía, un ministro no puede hacer eso. Un ministro puede aconsejar, puede sugerir y hasta ahí. Nada de prohibiciones, porque esos son los espíritus engañadores, los que prohíben casarse. Fíjense cómo dice, prohíben mandan abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Aquí hay una parte que debemos de tener en cuenta, que cómo es que nosotros tomamos los alimentos, con acción de gracias, participamos de ellos, los que creemos en el Señor y que hemos conocido la verdad. Pero bueno, el punto es que los que han apostatado de la fe cauterizan la conciencia, prohíben casarse, mandan abstenerse de ciertos alimentos que el Señor ha creado. Y déjenme continuar la lista, creo que hay algo más por ahí. No, bueno, ya pasamos al siguiente. Entonces, primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Amén. Entonces dice que si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la piedad, vamos a ver el versículo siguiente. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Está tremendo. Entonces, nada más para que lo pueda leer con calma en su casa, primera de Timoteo capítulo 6, leímos del versículo 3 al versículo 5. Y entonces el apóstol Pablo habla acerca de estos que traen una doctrina errónea. Vamos a darle una repasada. Entonces, la doctrina diferente. ¿Cuál es la doctrina diferente? La que no se conforma a las sanas palabras, a la sana doctrina, que por cierto, hay un movimiento que se autodenomina sana doctrina. Y no quiero decir que estén equivocados, al contrario, hay muchas cosas muy buenas. Yo tengo hermanos amados dentro de esa corriente de estudio, pero ellos se adjudicaron, se autoadjudicaron este nombre. Entonces pareciera ser que cuando hablamos de sana doctrina estamos utilizando su nombre. No, estamos utilizando el nombre que aparece en la Biblia, y no se conforma a la sana palabra, la sana doctrina, a la de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces empieza el recuento que hace el apóstol Pablo de quiénes son los que traen esta doctrina errónea, esta doctrina diferente, esta doctrina equivocada. Dice que son personas que están envanecidas y que nada entienden. O sea, lo que ellos según están entendiendo es como aquel versículo que dice que el necio se cree sabio en su propia opinión. Eso está tremendo, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el objetivo real de estas personas que tienen o que traen una doctrina del error? Es que tienen un interés morboso en discusiones. O sea, no hay ningún objetivo en la discusión, pero el interés es ese, es discutir simplemente y hacer largas y cosas, palabrerías ahí muy largas, pero bueno, contiendas de palabras. De esos intereses morbosos, de esas discusiones y contiendas de palabras,
Dice el apóstol Pablo, perdón, que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y continúa diciendo, y constantes rencillas. Estos hombres son hombres de mente depravada y están privados de la verdad. Fíjese que esto es lo tremendo, que este tipo de personas está privada de la verdad. Ya no pueden ver la verdad, por lo tanto su doctrina es engañar. Van por los deseos que tienen en su mente depravada y ya están privados de la verdad. No les va a caer la luz en ningún momento y van a poder enseñar un poco de luz. No es así, eso no va a suceder. Y concluye el apóstol Pablo diciendo que ellos piensan que la piedad es un medio de ganancia. Y luego el apóstol Pablo aclara después que, pues en efecto, la piedad es un medio de ganancia porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hablamos de la doctrina diferente, de la doctrina contraria. Ok, vamos a hablar de las palabrerías vacías y profanas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Este texto es interesante porque el apóstol Pablo recurre a lo que está sucediendo en ese tiempo en la iglesia, pero hoy en día sigue sucediendo. Y él aclara que hay objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Está aclarando que no estamos en contra de la ciencia, está aclarando que la ciencia no está peleada con la palabra de Dios, sino que aquellos que falsamente utilizan la ciencia y que se han desviado de la fe, utilizan este conocimiento con palabrerías vacías, profanas, para objetar la fe. Entonces, otra vuelta, dice el versículo 21, la cual, profesándolo algunos de la falsamente llamada ciencia, se han desviado de la fe. Es decir, estaban dentro de nosotros, empezaron con una corriente de palabrerías, de largas discusiones, como veíamos en los textos anteriores, y ¿cómo terminaron? Desviándose de la fe. Se recuerda que leímos, yo aquí lo dejé apuntado en el pizarrón, uno de los 5 enemigos de la iglesia a los cuales había que evitar era Himeneo y Fileto. Y Himeneo y Fileto son los que se la pasaban con palabrerías vacías y profanas, exactamente así. Himeneo y Fileto eran los que, los que querían seducir a la iglesia con este tipo de situaciones, con palabrerías vacías y profanas. Entonces hay muchos que se acercan a la iglesia hoy en día, no a la iglesia, el edificio, sino, pues bueno, hay un mundo cautivo en Facebook. Hoy en día creo que son más de 2 billones de usuarios los que tiene Facebook y todos están al alcance del teclado. Entonces, pues la gente escribe y escribe y escribe lo que quiere tratando de ver a quién seduce y quién lo sigue. Y esos, dice el apóstol Pablo, se han desviado de la fe. Bueno, vamos a ver el siguiente. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Wow, eso está claro. Rechaza razonamientos necios e ignorantes. Mire, la gente a veces le gusta discutir lo que no sabe. ¿Sabe cuál fue uno de esos? La mujer samaritana de Juan capítulo 4 que se encontraba con Jesús. Quería discutir un poco de teología con él acerca de por qué los judíos ya no tenían dónde adorar y los samaritanos, acuérdese que Samaria había sido la capital del reino del norte, donde estaban las 10 tribus de Israel y los judíos eran de la capital, digámoslo así, del reino del sur, donde solo estaban las 2 tribus de Judá y de Benjamín, y entonces
ella venía de arriba, pero ya no era del pueblo de Israel, ya era una descendencia, la samaritana ya era una descendencia de asirios, que habían invadido el reino del norte, después llegaron los babilonios, después llegaron los persas, entonces bueno, ya era una mezcla totalmente, y ella quiere discutir teología con Jesús. Hay personas que simplemente quieren discutir eh, por el arte y el morbo de discutir. El Señor Jesús, él se dio cuenta que esta mujer tenía algo más importante que no reflejaba en su discusión. Entonces podemos encontrarnos con personas que el diablo puede utilizar simplemente para llevarnos a razonamientos necios e ignorantes. Ejemplo, cuando estamos hablando de cuestiones espirituales y nosotros nos ponemos a platicar estas cuestiones espirituales con una persona que no conoce a Dios, con una persona que no conoce del Señor, no sabe de la Biblia y queremos platicar situaciones espirituales, eso nos va a llevar a un razonamiento necio producido por ignorancia. Y eso va a producir altercados entre la gente, entre la familia, en mi propia alma, eso va a producir. Pero bueno, vamos a ver todavía lo que traemos más. Dice a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ok, el A, sí, es que aquí empieza. Aquí lo detuve porque vamos a cambiar de versión y vamos a ver la traducción, la nueva traducción viviente. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Aquí nada más tomemos nota que están listando características de personas, pero vamos a ver cómo concluye el final, ¿no? Porque sabemos que siempre ha existido este tipo de personas y que hoy se están manifestando de esta forma. Pero entonces dice, tendrán amor por sí mismo y por su dinero, orgullosos, fanfarrones, burladores. Bueno, veamos el versículo 3. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Tremendo, aléjate de esa clase de individuos. Y vean cómo concluye el número 6. Pues no son de los que se las Pues ingenian, son. pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Versículo Estos 8. maestros se oponen a la verdad, tal como Janés y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Santo Dios, estuvo muy largo eso y hay que explicarlo. Entonces, pero bueno, hace una lista terrible el apóstol Pablo de ciertas características, pero lo increíble, y es lo que vamos a poner aquí en la pantalla, es que toda esa lista, todos esos adjetivos que le puso a estas personas, amadores de sí mismos, fanfarrones, soberbios, amadores del dinero, que odian lo bueno, etcétera. Dice, son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Recuerde que cada vez que nosotros vemos a una mujer en la Biblia, mínimo hay dos ángulos de aplicación. El primer ángulo es que es una palabra para la mujer, ¿no? Y el segundo ángulo es que es una palabra para la iglesia. La iglesia es esa mujer. Yo le voy a dar ese segundo ángulo. Entonces, buscan meterse con la iglesia que es vulnerable, con aquella que está cargada
por la culpa del pecado. Otras versiones no dicen vulnerables, sino dicen inmaduras. La versión de las Américas dice mujercillas, es decir, que no tienen eso, esa madurez, no tienen esa capacidad de experiencia con Dios y que cargan con la culpa del pecado porque están dominadas por todo tipo de deseo. Es decir, la iglesia, esa entidad femenina que es la iglesia, está llena de culpa por el pecado, por los deseos que tiene reprimidos. Una de las cosas que esta corriente trae, el Deconstructing Faith, es que como ellos tienen que reprimirse, así lo diremos con todas sus palabras, ellos tienen que reprimirse el que no pueden masturbarse, tienen que reprimirse el que no pueden ir a una fiesta y emborracharse, tienen que reprimirse el que quieren tener relaciones sexuales y no pueden porque en la iglesia les dicen que no lo hagan. Entonces, esas son ese tipo de personas, mujeres y la entidad femenina, iglesia, parte de la iglesia que no ha sido libre, que está vulnerable porque tiene todos esos tipos de deseos, dentro de ellos y ya tienen una culpa por eso. Bueno, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que este tipo de maestros son de los que se las ingenian para meterse y ganarse la confianza de estas personas. Yo estaba escuchando el video de de una mujer que enseña acerca de esta corriente que hemos estado mencionando mucho. Y de pronto yo dije, no, de esto los tuvo que sacar de algún lado. Entonces los primeros que la motivaron fueron en la universidad los profesores para que dudara de todo lo que creía, de su fe, y como padecía algo de depresión y dudas y etcétera, pues eso le provocó muchos conflictos. Pero luego menciona la palabra mágica, y menciona y dice, y tuve un coach online, ¿no? Que él es el que me ha ayudado, ¿no? Esos maestros que toman a las personas vulnerables, aquellas que no han sido libres, que no han madurado totalmente y que se sienten culpables porque no han podido librarse del pecado todavía, de que la Biblia dice que nosotros no debemos de participar en ciertas cosas, ellos todavía no han sido libres de ese tipo de cosas, nadie lo sabe, lo tienen oculto, entonces hay una culpa de pecado en la mente, en el corazón, en el alma, se sienten cargados. Y la Biblia dice que este tipo de maestros, los que enlistó el apóstol Pablo y leyó mi esposa desde el versículo, me parece que fue el 3 o 2, no sé, dice que esos son los que este tipo de personas son los que van a llegar, se las ingenian para ganarse la confianza de esta parte de la iglesia. Iglesia vulnerable que se siente culpable por el pecado oculto. Esto está terrible. ¿Y por qué? Porque tienen esa capacidad. Y luego dice el versículo 8, ¿no? Este tipo de maestros se oponen a la verdad. Y pone un ejemplo, Janes y Jambres, que eran los que dice la tradición judía, que eran los magos que el faraón utilizó para enfrentarse a Moisés y a Aarón para hacer la magia con las serpientes. Esos magos eran Janes y Jambres y que se opusieron a Moisés. Y entonces dice, tuvieron poder para convertir sus varas en serpientes también. Eso es lo increíble. Estos maestros tienen capacidad de enseñar, tienen capacidad para abrir la mente, para darnos cierta esperanza, se las ingenian, utilizan un ingenio para poder seducir, disuadir y pervertir a quienes les escuchan, y la iglesia como mujer vulnerable, a aquella que carga con pecados ocultos y se siente culpable porque no ha podido ser libre de esos pecados y todo el tiempo siente que tiene que reprimirlos, entonces son los primeros candidatos a ser confundidos y a ser arrastrados por este tipo de maestros. Bueno, estuvo bastante interesante. Vamos a ver los que siguen, que son los maestros a la carta.
Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo que obviamente, por ejemplo, esto que estamos hablando, que la iglesia tiene pecados ocultos que los llama como reprimidos, pero como los tiene se siente culpable y al rato es seducido y es sacado por otro maestro depravado. Esto es sana doctrina. Eso es señalarle a la gente, señalarle a la iglesia que tiene este tipo de pensamientos que no debe de ser así, porque la Biblia dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, mientras no confesé mi pecado por dentro, es exactamente ese versículo, me iba reprimiendo tanto que me iba secando por dentro. Mi vida se iba apagando. Proverbios 28 dice que el que confiesa su pecado prosperará y alcanza misericordia. Y primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces todo parte de la confesión, todo parte del ministrarnos, de la ministración. Y si yo no he vencido algo a solas, necesito al ministro que me ayude a liberarme. Recuerde que cuando Lázaro salió de la tumba, el Señor Jesús le dio vida, lo sacó de la tumba, pero él solito ni con la llamada del Señor se pudo desatar las manos, ni desatar los pies, ni quitarse el sudario de su cabeza. El Señor Jesús volteó a sus ministros, a sus discípulos, y les dijo, desátenlo ustedes. Entonces los ministros son los que terminan esa obra que el Señor ha iniciado. Cuando cuando nosotros estamos realmente atados a una obra de la carne, y lo que debemos de buscar es que no nos lleve a eso, no nos lleve a que estemos cargados de culpa porque estamos teniendo esos pecados ocultos. Entonces, ahora aquí dice el apóstol Pablo, vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Entonces van a necesitar un maestro que les diga, tú puedes, mientras ames a tu pareja, mientras sepan que un día de estos se van a casar, pueden tener relaciones sexuales aunque no estén casados. Ese tipo de maestros son los que las personas en esta época van a empezar a buscar. A lo mejor no tan explícito, pero sí de otra forma. Aquellos maestros que les permiten, por no escudriñar la palabra, simplemente, mire, simplemente, así de sencillo, todavía estamos en tiempo, lo voy a decir así. Hay maestros que explican porque así la gente que están escuchándolos, pues así les gusta, hablan en contra del Halloween, pero hablan a favor de la Navidad. O sea, porque uno es oscuro y el otro, pues en teoría tiene una razón cristiana de ser. Pero hay algunas festividades que como es muy dura la creencia dentro de la gente, esas festividades no la tocan. Pero de otras festividades, como la gente se pone de acuerdo y la rechaza mutuamente, entonces es así, hablan. Maestros conforme a los propios deseos de las personas. Entonces, de tal suerte que si a mí me gusta la música y la música pesada, voy a buscarme una iglesia en donde toquen un poco más pesado en la alabanza, donde se oiga más el rock, donde se oiga más la música, pues no tanto la suavecita de alabanza y adoración, sino otro tipo de género, rap, reggaetón, lo que sea, lo voy a buscar y voy a encontrarme a los maestros conforme a nuestros propios deseos. Pero el versículo 4 es fatal. Dice, apartarán sus oídos de la verdad. ¿Y qué es lo que van a defender? Sus propios deseos. Van a defender lo que ellos quieren escuchar y lo van a defender a diestra y siniestra. Bueno, el siguiente dice, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes
está reservada la oscuridad de las tinieblas. Ok, está hablando de los maestros. Fíjese ahora, está diciendo, estos son manantiales sin agua, versículo 18. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Así es. Ok, vamos a verlo entonces. Dice que estos son manantiales sin agua, es decir, parecen maestros, parecen ministros, parecen siervos de Dios, pero no tienen nada que dar. Sí lo parecen, es como cuando uno ve una nube muy oscura y dice va a llover, pero es una nube vacía, manantiales sin agua, no trae nada para ofrecer. Entonces dice que ellos, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error, es decir, a los que ya vienen saliendo. Mire, por ejemplo, aquí en nuestro país se acaba de aprobar, bueno, no se acaba, ya tiene un poco el consumo personal, individual de la marihuana. Entonces ya están saliendo empresas que distribuyen por ahí. Acabo de leer que Justin Bieber ya es empresario porque ya tiene su empresa de distribución de marihuana. No va a faltar, bueno, sí, ya lo había por ahí, había un rapero cristiano que pues que decía que y a su público, porque hablamos de que estos son los que arrastran a la gente, y este hombre decía, este muchacho, hombre, era un muchacho, lo peor de todo, él decía pues que la consumía porque así se la había recetado su doctor, él tenía derecho, permiso de su doctor, porque padecía crisis de ansiedad y por eso se lo habían recetado, el consumo de la marihuana. Y bueno, imagínense, aquellos que vienen escapando de las drogas, vienen a la luz de Cristo y se encuentran con estos maestros diciendo, no, si tú te puedes drogar, no, si tú puedes hacer esto. Mira, por ejemplo, aquellos, como dice el apóstol Germán, cristianos, latinos, que llegan a Argentina, que tiene una cultura un poco europea y que por cuestiones de costumbre y todo, pues ellos no toman agua después de las comidas regularmente, sino lo que toman es vino y consumen demasiada carne. Cuando llegan los pastores centroamericanos o norteamericanos allá, terminan alcohólicos, ¿no? ¿Por qué? Porque quedan seducidos y empiezan a participar de los deseos carnales. Bueno, de esos son los que nos tenemos que librar. Y ya vamos a la recta final. Vamos a ver los últimos versículos. Dice Romanos capítulo 16, versículo 17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Dice esta primera parte, ahorita vamos a leer la segunda parte, que debemos de vigilar los que vienen a causar divisiones o disensiones, que es lo mismo, tropiezos contra las enseñanzas que nosotros aprendimos y que nos debemos apartar de ellos. Otra vez, aquí tenemos los dos extremos. Los extremos, que quiere decir es que si un hermano salió de la congregación donde yo estoy por X razón, porque le fue mal, porque regresó a ciertos deseos carnales, porque se rebeló, porque tuvo problemas y decayó su fe, hay lugares en donde se van al extremo y a decir, ahí dice que te apartes de ellos, así que no les hables, córtale. El martes pasado lo vimos eso, y eso lo hacía, dijimos que es Diótrefes. Diótrefes impone que no reciban a los hermanos, el enemigo Diótrefes, que no reciban a los hermanos, y quienes lo reciben,
los echa fuera de la iglesia, los corre, les prohíbe, etcétera. Esta imposición no es del Señor. Aquí le está hablando a los hermanos y les dice: vigilen, tengan cuidado a los que vienen a causar divisiones, es decir, aquel que viene a motivarte a una división, viene a moverte las entrañas para que hagan juntos una estrategia para derrocar al que está enseñando en un lugar. Ese es un extremo. Y el otro extremo está que tienen derecho. Hoy estaba viendo, o ayer, una publicación en uno de estos grupos cristianos en las redes sociales de este otro extremo. De que simplemente, no, si yo salí, yo tengo un problema, debo de poder hablarlo, debo de poder decirlo. Aquí la palabra del Señor dice: debemos de vigilar que a los que causan divisiones y tropiezos, a los que se dedican a dividir iglesias, a los que se dedican a poner tropiezo contra las enseñanzas de la palabra de Dios, no lo que enseña cualquiera. O sea, no es lo que te enseñaron en la iglesia. Si alguien viene a ponerte en contra de esa enseñanza, apártate de él. No, lo que te enseñaron acerca de la palabra. Y si alguien viene a ponerte en contra de la palabra de Dios, de lo que aprendiste de la palabra, hay que apartarnos de ellos. De eso debemos de tener cuidado. Luego viene el versículo 18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Eso termina medio difícil. Lo bueno que ahí lo dice y no lo dice uno, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que los que causan divisiones, que los que vienen a enseñar en contra de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, dice: porque los tales son esclavos no de Cristo, sino de sus propios apetitos, tienen sus propios deseos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, hasta aquí hemos llegado con los versículos, y quiero recordarle dos cosas importantes que vimos. Una es de la iglesia vulnerable, y dos, de la iglesia con un corazón ingenuo. Estas dos entidades o estos dos grupos de personas, los que son vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Los que carecen de cierta base en su fe, los que todavía no se han cimentado en la fe y son llevados por cualquier viento de doctrina, los que por ciertas situaciones son movidos en sus fundamentos. Esa es la iglesia vulnerable. Y los de corazón ingenuo son aquellos que no tienen la capacidad de discernimiento, aquellos que no pueden probar los espíritus, aquellos que viene el profeta y les dice: vas a hacer esto y vas a dar esto, y ellos simplemente lo hacen porque tienen ingenuidad en el corazón. Simplemente no tienen esa capacidad de discernimiento. Entonces, esta palabra la debemos de tener clara, y debemos de evitar que nosotros seamos esa iglesia vulnerable que está batallando con los pecados ocultos, con los propios deseos, los tiene guardados, y simplemente cuando se aparezca alguien que puede darle libertad a esos deseos, ahí van a ir. Y los que tienen un corazón ingenuo, que no tienen la capacidad de probar los espíritus, de corroborar la palabra. Dice también la Biblia que el apóstol Pablo predicaba en una iglesia que era en Berea, que venía de Tesalónica, me parece, y de pronto llegó a Berea, y decía que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, y que ellos diariamente revisaban lo que el apóstol Pablo decía. No solo se lo comían, sino iban a la palabra, lo revisaban y estaban de acuerdo porque habían corroborado en los escritos que ellos tenían que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Ahora nosotros tenemos muchísimas más herramientas para comprobar lo que se nos dice, lo que se nos enseña. Vamos a dejarlo hasta aquí. Acompáñenme a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a que
toda esta oposición que hay al Evangelio, el Señor la detenga fuera de nosotros y que nosotros, con esta palabra que hemos estado estudiando, podamos tener cierto fundamento para permanecer firme ante estas situaciones. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por esta palabra que hemos podido escuchar y te pedimos, Dios, que si alguno de nosotros, alguno de los que está oyendo este mensaje, estamos en este supuesto, en este escenario en que estamos siendo seducidos de alguna forma por estas enseñanzas opuestas, contrarias al Evangelio, ayúdanos, Señor, a recapacitar y a regresar a tu palabra. Ayúdanos a poder cimentarnos en tu palabra y mantener nuestra fe firme, no ser llevados de un lado a otro por nuestros deseos, por nuestra comezón de oír nuevas cosas y porque queremos maestros a nuestro propio gusto. Ayúdanos a que si somos parte de esa iglesia vulnerable, esa iglesia inmadura, esa iglesia que está reprimida en sus pasiones y pecados ocultos, ayúdanos a poder ser ministrados para que podamos, Señor, recibir esa salud, esa sanidad de ti y podamos evitar ser arrastrados por este tipo de maestros. Y aquellos, Señor, que tienen un corazón ingenuo, que se relaciona con un corazón niño, pero si alguno de nosotros todavía tenemos ese tipo de corazón, Señor, que con palabras suaves, que fácilmente el enemigo nos atrae con palabras suaves que queremos escuchar, lisonjeras, son aduladoras, que nos nutren el alma, pero que viene dirigida por un maestro de esta naturaleza que es el enemigo. Ayúdanos, Señor, a no tener un corazón ingenuo y ayúdanos a crecer para poder permanecer firmes ante estos tiempos difíciles. Dice tu palabra, lo leímos al principio, que estos tiempos son tiempos difíciles y que nosotros debemos de vigilar, debemos de cuidarnos, debemos de permanecer. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Bendice a mis hermanos que están escuchando y te pedimos, Señor, tu bendición sobre nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fue un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Le esperamos en nuestra próxima enseñanza. Que el Señor le bendiga.